¿Qué tal, profesor? Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Estoy aquí, voy a presentar mi reporte de lectura sobre la lección acerca de la teología queer, ¿verdad? Y el aporte también sobre la diversidad sexual y la homosexualidad del profesor Daniel Glover. Bueno, primero que nada decir que son dos textos interesantes, muy retadores para lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Y todas las luchas y movimientos sociales en la defensa de los derechos humanos. El abordaje que realizan los dos son muy distintos. Creo que el profesor Daniel, a base del abordaje de su estudio desde el estudio bíblico, ¿verdad? Exegético, mientras que la autora Marcela lo hace, bien siento yo, que es desde una perspectiva un poco más filosófica, ¿verdad? Pero ambos yo creo que lo hacen con el fin, ¿verdad?, de sensibilizar al lector en esta lucha social, ¿verdad?, desde la trinchera de lo religioso. Bueno, yo creo que me quedo con más dudas, ¿verdad?, después de haber leído estos dos textos. El del profesor Daniel ya había tenido la oportunidad de leerlo antes, pero aquí anoté algunas impresiones que yo quiero compartir con usted. Yo creo que ambos textos nos dejan a nosotros una enseñanza muy clara, ¿verdad? Que la religión muchas veces ha sido utilizada, ¿verdad?, para controlar el cuerpo de las personas, ¿verdad? Y tener así una influencia sobre a quienes las personas deben amar, ¿verdad? Y dejar fuera o rechazar a quienes no cumplen pues con esas normas tradicionales. Y en base a esa interpretación, pues bueno, se han cometido atrocidades, ¿verdad?, en contra de la dignidad y la libertad de las personas. Y creo que el propósito de ambos autores es precisamente a una revisión o una reinterpretación, ¿verdad? O a rescatar, ¿verdad?, la fe y la Biblia, ¿verdad?, para que dejen precisamente de ser herramientas de exclusión. Hablando precisamente, voy a iniciar con lo que la autora Marcela dice acerca de su libro El Dios Queer. Ella dice que las iglesias, la religión, pues nos han vendido la idea de un único Dios, al que me llama la atención que ella lo llama como decente. Esta palabra precisamente en nuestros contextos pues significan bastante. Hablamos de decencia, que es como la norma que debe guiar el comportamiento moral de una persona, ¿verdad? Y este Dios decente pues solamente acepta una única forma de vida, o una forma única de vida familiar, tradicional, ¿verdad? Y todos deben adaptarse a ese molde. Y quienes no se adaptan son rechazados, ¿verdad? Esto pues, este Dios decente, ¿verdad?, que rechaza la diversidad sexual, pues tiene su fundamento en una lectura fundamentalista de los escritos bíblicos de Sodoma y demás, ¿verdad? Y precisamente en base a esta lectura se hace todo el armazón para manifestar abiertamente el rechazo de Dios a la diversidad sexual. Ella hace una propuesta interesante en contra de esto. Ella propone, aquí lo anoté, queerizar, para decirlo bien, ¿verdad?, nuestra forma de leer la Biblia. ¿Qué significa eso? Bueno, hablándolo de una manera muy sencilla, es ponernos en el zapato de los marginados para entender la fe de su realidad. Hoy precisamente quiero decir algo. Hoy, en el DEI, donde yo estoy realizando mi TCU, estoy realizando trabajo en biblioteca y precisamente me encontré con un escrito. Le tomé fotografía, bueno, pero lo estoy grabando desde el teléfono, precisamente sobre estas posibilidades de la diversidad sexual. Y el escritor de este libro mencionaba precisamente en cómo la religión tiene muchas respuestas sin sentido, o lo que llamamos respuestas de cajón. El autor de este libro mencionaba que él creció en Venezuela precisamente así, teniendo una única idea acerca de la familia, la cual es aceptada por Dios, el tradicional,
menciona cómo en un seminario bíblico aprendió precisamente y reforzó su creencia acerca de la familia en esta interpretación. Pero cuando él se topa con la realidad de sus feligreses y ve que muchos son homosexuales, ¿verdad? Pero que no lo pueden decir abiertamente por miedo al rechazo y aceptaban vivir como heterosexuales, se dio cuenta del alcance de esta realidad. Y no es hasta que él se pone en los zapatos del otro que puede él abrirse a la posibilidad de una nueva interpretación. Yo creo que este es un ejemplo muy, muy importante, muy ad hoc acerca de la propuesta de la autora Marcela, de lo que ella pretende explicar, que es queerizar, que es ponerse en el zapato del otro para poder entender la realidad y el dolor que muchas veces va acompañado, ¿verdad?, para estas personas. Aquí hay dos ideas muy claras que yo anoté y que quiero yo mencionar acerca de esta lectura. Y es que para la autora, ¿verdad?, ella dice que cuando las iglesias quieren verse modernas, ¿verdad?, les ponen como parches, ¿verdad?, o lo que puede ser como un curita, como algo para cubrir, ¿verdad?, para hacer menos dolorosos o menos agresivos sus discursos, ¿verdad?, e ir aceptando un poco a poco la comunidad LGTB, pero sin cambiar de fondo las reglas, y se sigue habiendo una exclusión. Es como decir, Dios nos ama a todos, vengan a la iglesia, pero tienes que cambiar, ¿verdad? Es decir, si antes una persona homosexual no podía entrar a una iglesia, ahora todos somos bienvenidos. Puedes entrar, ya cambió eso, se puso un parche, pero tienes que cambiar. Es decir, no hay un cambio de fondo, ¿verdad? Y por otro lado, otra idea es que ella dice que Dios no está guardado únicamente pues en el altar limpio, o no solamente habita ahí, ¿verdad?, en el lugar perfecto de un templo, ¿verdad?, sino que se encuentra sobre todo en los callejones oscuros de la vida, en los momentos más vulnerables de una persona, ¿verdad? Es que Él acompaña a la gente que sufre, que es rechazada, ¿verdad? Y para mí eso es bien importante porque precisamente en la década de los 80s que surge el SIDA, ¿verdad?, como un virus nuevo, y que lastimosamente gran parte de las personas que tienen SIDA en su momento eran personas homosexuales. Eso sirvió, ¿verdad?, para que se acusara de que pues era un castigo de Dios y que ahora ellos tenían que sufrir las consecuencias de ese castigo, precisamente para haber violentado los principios que Dios tiene acerca de la familia. Y entonces ya las personas homosexuales sufren pues dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento por su orientación y el sufrimiento también por su enfermedad como castigo. Y la propuesta que hace el autor es otra, que Dios camine también con estas personas que históricamente han sido rechazadas. Por otro lado, sin tomar mucho tiempo, hablando acerca del profesor Daniel Glor, con el cual tuve la oportunidad de tener unas 2 o 3 clases aquí en la UVL, es interesante lo que él dice, ¿verdad? Porque él menciona aspectos bien importantes acerca de la lectura bíblica para poder entender la homosexualidad. Primero, lo que yo me llevo es que el concepto de homosexualidad, como hoy lo conozco yo, o lo conocemos todos, no existía en la mente de los escritores bíblicos, porque ni siquiera existía esa palabra, ¿verdad? No existía, ¿verdad? El concepto que nosotros tenemos hoy de homosexualidad es un concepto, muy desarrollado, ¿verdad? Pero en la época que se escribe la Biblia no existía el concepto de homosexualidad o la comprensión de orientación sexual que hoy nosotros tenemos, ni de parejas del mismo sexo en relaciones de amor como nosotros hoy nosotros lo conocemos. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a entender que la lectura que nosotros hacemos de los textos, ¿verdad?, que utilizamos en contra de la homosexualidad, realmente no están condenando un acto, ¿verdad?, de homosexualidad, porque ni siquiera existía, ¿verdad? Él menciona que incluso estos textos que se utilizan para condenar en realidad hablan de los abusos de poder, del abuso sexual, de la violencia sexual o de la falta de hospitalidad con los extranjeros en la antigüedad. Es decir,
En pocas palabras nos ayuda a entender Daniel Glor, ¿verdad?, el contexto histórico de la Biblia, para que dejemos de usar textos que se escribieron hace miles de años y los usemos hoy como armas para juzgar. Para concluir, porque ya el tiempo avanzó, ambos autores, ¿verdad?, concluyen en que la Biblia ha sido utilizada para hacer daño a la gente. Eso es real. Y nos invitan a ver a un Dios que abraza la diversidad. Y en lo particular, Glor creo que nos ayuda, ¿verdad?, a liberarnos de prejuicios, ¿verdad?, y de malas traducciones, de una interpretación correcta, ¿verdad? Y al final nos abre un camino a una fe respetuosa a los cuerpos, respetuoso al amor, respetuoso a la diversidad, a las personas reales, ¿verdad? Y bueno, yo con eso me quedo, profesor. Le dejo este video y bueno, quedo atento a sus comentarios. Saludos.